Bueno, bienvenidos a todos a este primer episodio de prueba piloto de este podcast, que es Anatomía de la Mente Psi, en el cual nos encontramos con una colega, Gabriela Vieira, que también es licenciada en psicología, y la idea es poder charlar de una manera muy descontracturada de temas que tengan que ver con la salud mental y la psicología y poder hacer un poco el foco en distintas temáticas, experiencias y poder compartir un poco qué nos pasa desde la opinión tanto personal como profesional y también un poco también basándonos en algunas cuestiones de autores y académicas que nos permitan también debatir sobre estas metodologías. Mi nombre es Abigail Martínez y soy licenciada en psicología y trabajo en salud mental hace más de 10 años. Así que es un placer poder estar compartiendo con ustedes este primer episodio. Te dejo, Gaby, que te presentes. Bueno, muchas gracias, Abby. Mi nombre es Gabriela Vieira, como decía Abby. Soy también licenciada en psicología. Hace más de 10 años trabajo también con salud mental. Empezamos allá con Abby en Libertador San Martín, donde estudiamos. Y después de ese recorrido nos reencontramos para intercambiar un poco experiencia. Creo que tenemos una profesión muy privilegiada en donde la vida personal y las experiencias personales se conectan mucho también con la profesión y me parece que es algo muy lindo esa identificación que podemos hacer. Por lo menos hablo por mí, no sé vos, Abby. Sí, totalmente. Uno a veces piensa en temáticas, en momentos o en lugares en donde le gustaría exponer un poco lo que opina al respecto, pero también entramos como en esta dicotomía, ¿no? De qué va a decir la gente de que yo, siendo psicólogo o psicóloga, opine sobre este tema, que diga esto, que pienso, porque también cargamos como con mucha estigmatización social de que al ser psicólogos hay un montón de cosas que no nos podemos permitir hacer. Desde brindar opiniones, juzgar, criticar, o simplemente no ser políticamente correctos dentro de situaciones cotidianas en las que nos encontramos, ¿no? Nunca falta el amigo, el familiar o la gente que te ve en alguna situación y que sabe tu profesión y te dice, pero vos no sos psicólogo, no deberías entender, no deberías acompañar, no deberías tratar distinto, no deberías ser distinto. Y la verdad que antes de la profesión uno termina siendo un ser humano y termina como también teniendo ideas, valores y un montón de patrones que nos construyen dentro de nuestra individualidad y que muchas veces también generan como hasta una sobrecarga por momentos de cómo me voy a comportar, qué voy a decir, porque seguro que alguien me está mirando. Entonces, este espacio es un poco para romper ese esquema, ese cuadro, esa foto en la cual muchas veces se nos posiciona dentro de nuestra profesión. Y el día de hoy Pasa un pensamos poco en, con, sí, perdón, creo que pasa un poco con todas profesiones de tener algunas exigencias o patrones que se deben cumplir, pero la psicología en sí yo creo que está pasando por un momento importante en donde se está replanteando la forma de trabajar y un poco también esa conexión con la forma humana de cada profesional, ¿no? Porque estamos uh-huh, hablando que nosotros somos una herramienta de trabajo. Me parece que está muy bueno lo que planteas, este espacio que estás abriendo para que se conozca distintas formas de trabajo que no dejan de ser profesionales y quizás sean mucho más efectivas y está bueno que la gente lo conozca. totalmente. Y para el día de hoy habíamos charlado un poco de manera previa mientras pensábamos en qué debatir en este piloto. Y para mí era re importante abordar el tema de, bueno, dónde arranca todo, cómo se dan esos inicios dentro de esta carrera, dentro de esta profesión. Y lo pensaba desde los distintos recorridos que existen para poder terminar siendo un psicólogo recibido. Qué sé yo, pienso en que para mí no fue un recorrido muy sencillo, porque en realidad tuve altibajos en la parte académica, eh, mi, mi, mi recorrido académico se vio interrumpido por una situación de salud familiar, entonces tuve que hacer una cuestión de traspasar
ya a punto de hacer mi tesis, toda mi carrera a otra universidad para que me puedan convalidar el título y las materias que tenía. Y muchas veces uno cree o tiene el sesgo de que la carrera, por la finalidad que tiene o por el contenido que uno va a atravesar mediante el estudio y ese recorrido, va a ser como bastante color de rosas y voy a aprender a diferenciar un montón de cosas y me voy a autoanalizar. Y entramos a veces con muchos ideales a estudiar esta carrera. ¿Qué pensás que a vos fue lo que te motivó y te llevó dentro de lo que fue elegir psicología, que sentís que estuviste como ideal y que hoy tal vez te das cuenta que no funciona de esa manera? No, me parece que lo que decías es muy cierto, pero a la vez propongo otra postura que yo creo que también hay mucha gente que entra, aparte de ideales y expectativas, hay mucha gente que piensa, bueno, no, voy a necesitar mucho más de la carrera que hacer la carrera en sí, no voy a terminar de estudiar nunca y como que lo ve muy difícil y tiene muchos miedos por eso también. Entonces yo creo que son dos extremos que viven los estudiantes de psicología. En mi caso, yo llegué a Argentina, vine de Brasil, de haber arrancado muchas carreras anteriormente. Entonces, yo había empezado a estudiar marketing, publicidad, empecé a estudiar letras, pedagogía, como lo decimos en Brasil, no sé si acá es así, y recursos humanos. Entonces, cuando yo me vengo a Argentina a estudiar, ya tenía 22 años y sentí un poco más como un llamado al que me sentía abierta sin saber qué iba a pasar. Claro. No sabía muy bien cuál iba a ser la salida laboral y agradezco haber estudiado la carrera donde la estudié porque tuvimos eh, demasiada cantidad de distintas ramas, de escuelas psicológicas, pudimos ver muchas cosas distintas y diferentes de lo que es la psicología, que quizás otras universidades no lo iban a brindar. Entonces eso me abrió muchísimas puertas mentales. Y después la especialidad que yo hice, por ejemplo, cuando empecé la carrera ni siquiera sabía que existía psicología de la salud. No sabía que existía una psicología educacional, psicología laboral, más allá de recursos humanos, criminal, forense, un montón de Ambiental. socioambiental. Sí, de intervención en crisis. Son tantas cuestiones en las que está la psicología que uno ve que todavía son pocas comparado a las que deberíamos estar. Entonces, para mí empezar la carrera se me abrió un panorama de lo que era la psicología y en cuanto a ideales, yo no estaba muy marcada al estar en otro país con otra cultura, yo no tuve tanto esa experiencia. Contame vos, ¿qué te pasó? Sí. A mí me pasó algo muy loco, porque yo en realidad tenía la fantasía de estudiar criminalística o criminología. Ujú. Hice como un pequeño curso de ingreso online cuando estaba en el secundario y tuve la brillante idea del día de la graduación poder transmitirle a mi familia que era lo que quería estudiar. Eh, Cuando expongo un poco qué era lo que quería estudiar, mis papás me dicen que era una carrera de mucho impacto mental y que era una carrera con mucha sobrecarga, porque tengo un familiar policía, entonces que también estudiar y ver un montón de ese tipo de situaciones era bastante complejo para los 18 años que yo tenía y porque seguramente me faltaba un poco de madurez emocional y cognitiva, ¿no? Desde ese lugar. Entonces, en medio de como de una discusión, me dicen, bueno, nosotros podemos ayudarte a elegir algo que esté dentro de la Universidad Adventista del Plata, si bien es privada, la carrera que yo había elegido era pública. Ellos me decían, nos vamos a sentir más seguro que estés en un lugar que tiene un internado también en la universidad y que vos puedas conocer gente, desenvolverte. Y si así todo no te Mm, gusta nada de lo que hay ahí, entonces el siguiente año te podemos mandar a estudiar lo que vos quieras. En ese caso yo la quería estudiar en la ciudad de Corrientes Capital. ok. Dentro de todas las carreras que estuve buscando en la UAP, me encontré con psicología. Mi mamá se acerca y me dice, che, mira esta psicología,
vos sos muy buena para sacarle la ficha a la gente, para entender lo que pasa, sos como muy servicial, sos re sociable. Seguro que es una carrera que te va a venir re bien. Y automáticamente en mi mente yo pensé, no puedo vivir laboralmente de una carrera que es sentarme a escuchar a los demás por horas y horas y no hacer otra cosa. Entonces, para mí, la utopía de la carrera en ese momento tenía que ver con lo que conocíamos o conocemos muchos, que está relacionado al diván. Alguien viene, se sienta, se acuesta y yo solamente escucho, asiento, ajá, Y yo decía, yo no quiero esto, yo quiero hacer. Y me pongo a investigar porque mi mamá me dice, psicología no es solamente estar en un consultorio escuchando a alguien, hay un montón de cosas que hace un Formada tu psicólogo. mamá. Ay, no, mi mamá estaba 100 años avanzada. Y entonces, en medio de esa búsqueda, me doy cuenta que existe la psicología jurídico-forense. Era lo que más se asemejaba a criminalística. Y cuando empiezo a investigar de qué se trata, digo, es un poco lo que a mí me gusta. Poder entender desde otro lugar la mente de la persona que comete delitos, crímenes, poder contener, ayudar víctimas, hacer investigaciones, peritajes. Entonces dije, bueno, voy a ir por ahí. Y en la currícula que había en la Universidad Adventista del Plata en ese momento estaba la materia Forense 1 y Forense 2. En otras facultades o en otras universidades, estas materias no son obligatorias, son optativas, son de orientación y no Las que siempre lo se tienen. abren. Claro, y no siempre se abren las cátedras. Entonces me parecía re importante que la materia de forense nosotros la tuvimos en segundo año. Entonces yo no tenía que esperar mucho para poder saber de qué se trataba. Y ahí arrancó la odisea. Entré en un primer año viniendo de ser una muy buena alumna a llevarme materias a final, de recursar mi primer materia y de empezar a enamorarme de lo que era el aprendizaje y el entendimiento de la carrera. Eh, Hoy, estando recibida por ahí con otro recorrido, sí hago clínica, pero me doy cuenta que puedo hacer un montón de cosas a través del título y de lo que puedo estudiar. Pero siento que parte del estudiar esta carrera tuvo como también sus trabas dentro del recorrido. No sé, me he encontrado con una materia que he tenido que cursar 3 veces, donde la famosa materia de psicometría nos ha traumado a más de uno, porque uno dice, bueno, estudio las ciencias de la mente, no voy a estudiar matemática, y psicometría era matemática pura y estadística, entonces uno por ahí se encontraba también con un montón de cuestiones. Y siento que en nuestro caso, a diferencia de otras facultades, tuvimos docentes que nos recontracurtieron y nos dieron para aprender cómo era la vida y el ámbito académico, pero no lo suficiente como lo hubiéramos padecido si hubiéramos estudiado en otro lugar. ¿Y por qué digo esto? Porque yo en pandemia arranqué una carrera en una universidad pública, todavía está en stand-by porque soy mamá, y la verdad que ahí entendí la diferencia y a veces el privilegio de poder estar estudiando en un lugar Ujú. pero ahí privado, que tiene otro tipo de atenciones con los docentes, otro acercamiento y otra forma también de contener al alumno. Pero siento que pasa esto, uno a veces entra a estudiar la carrera con una perspectiva de qué significa y en el recorrido empieza a descubrir un montón de cosas. Yo en el transitar de la carrera dije, voy a ser psicóloga forense, de golpe dije, voy a ser psicóloga deportiva, después dije, voy a ser educacional, después dije, voy a hacer toda la parte de recursos humanos. Y es porque cada cosa y cada arista que se va abriendo dentro de este universo que es la psicología y que es tan grande, tiene tantas opciones, tiene tantas formas de Claro, quizás explorar arranca una materia y uno dice, me encanta, y después le tal va re cual, mal tal en la cual. materia. Y después hay otra que quizás no le diste mucha bola y la agarraste con facilidad, como tuviste vocación para eso. Entonces, eh, ni hablar de lo que vas conociendo de uno mismo durante la carrera. Está, ¿no? Capaz voy por las ramas, pero está ese estigma también de que todo el mundo que empieza a estudiar psicología está intentando entenderse a sí mismo primero. No, mucha gente me ha preguntado eso y no me gusta el concepto generalizado, porque yo pienso que hay mucha gente que realmente ya tiene una pasión, algunos están confusos, no saben qué hacer y le tiran ahí.
Eh, y sí, hay otras personas que están movidas, aunque sea inconscientemente, como fue mi caso, a entender un poco más y esa conexión con el ser humano, ¿no? Eso sí, puedes trabajar en la rama que sea de psicología, que yo creo que la parte humana es necesaria. Por lo menos en la experiencia que tuvimos en las materias de psicometría, de estadística, de metodología, se pudo notar la diferencia de tener un docente que tiene el lado humano más agudizado y más trabajado en el área de la psicología y el que estaba específicamente en el área de la psicometría, de la estadística. Y Porque también por nuestra primera vez en mi sensación. vida me saqué un 10 en una materia de matemática por tener una profesora tan humana dando clase de matemática. Fue algo Sí, increíble. Pero eh, después tuve la experiencia contraria también. totalmente. Yo siento que en este recorrido también hay una cuestión de qué tanto le exigimos a ese otro por el aprendizaje. Yo no tuve una experiencia tan agradable, por ejemplo, con una figura de un poquito de mayor categoría dentro de la carrera. En ese momento fue la directora de carrera. ¿En qué sentido? Yo siempre fui una persona como muy curiosa, en el sentido de quiero saber todo, me anoto en todo, pregunto, leo, investigo. Y ahí fue como la primera vez, haciendo mi primer año, que me encontré con el universo de que hay gente a la que le molesta que uno quiera ser autodidacta o quiera aprender o quiera hacer un montón de cosas. Y desde también, desde la ignorancia de querer aprender, ¿no? De querer saltar roles, ni pasos, ni mucho menos. Y recuerdo, por ejemplo, que en el 2011, cuando yo estaba en primer año de psicología, se hizo el Congreso Mundial de Salud Mental en Buenos Aires. En Buenos Aires se hace el nacional todos los años, hace 19 años, pero el mundial se hace cada 4 años con una sede distinta. Y ese año tocó Buenos Aires. Entonces yo le escribo a mi mamá y a mis papás, le digo, che, me gustaría poder ir al Congreso. Mi mejor amiga que vivía en Buenos Aires y estudiaba en la UBA psicología también iba a ir. Entonces le digo, me puedo quedar con ella, la verdad que es una experiencia única porque no se suelen repetir los países. Y me anoto, le pregunto a mis compañeros quiénes iban a ir y todo el mundo me miraba, ¿qué? ¿A qué voy a ir? ¿Qué onda? Nada que ver. Y yo decía, pero yo quiero ir y escuchar gente que está en otra sintonía, en otro mood, aprender, ver las actualizaciones. Y me anoté y fui. Y en el segundo día del congreso me encontré con la directora de la carrera, que me miró y me dijo, ¿y vos qué haces acá que vos en el congreso? Y le dije, no, yo vine a participar, vine como estudiante oyente, le digo, me gusta escuchar, aprender. Y su respuesta fue como tan fea para mí como estudiante, porque me dijo, pero vos estás en primero, no vas a entender mucho de lo que se habla acá. Y a mí eso me cayó muy mal. Entonces, cuando yo pienso en ese docente o en esas personas que nos acompañan en los recorridos, me imagino que no suelen dimensionar a veces el impacto o justamente la dimensión de lo que ellos hacen cuando hay un estudiante con ganas de aprender. Y acá voy a ser poco ética y profesional, porque una cosa es que por ahí uno se dé cuenta, porque también me tocó ser docente en la Facultad de Psicología de acá de Cipolletti, una cosa es darte cuenta que por ahí hay alguien que no tiene lo que llamamos la pasta de, o la visión, o el panorama para poder tal vez desenvolverse de una manera como súper, súper buena dentro de este mundo y sabemos que va a costar más el día que se reciba. Y otra cosa es muy distinta hacer como una bajada de línea desde ese lugar en el cual uno se encuentra como alguien que educa y acompaña. Y para mí fue re frustrante escucharla decirme, ¿qué haces acá? Estás en primero, no vas a entender nada. Porque para mí haber ido era como, wow, no puedo creer que estoy participando en un evento así. Yo me acuerdo que ese día volví con mi mejor amiga a su casa, me largué a llorar y le dije, ¿quién se cree que es? Ella debería alentarme, debería estar orgullosa que yo quise venir y participar. Ujú. Yo siento que al último día del Congreso ella como que se dio cuenta de lo que me había dicho y me había mandado un mensaje por Facebook pidiéndome disculpas por el comentario y diciéndome que me quería recompensar llevándome a ver
las instalaciones de la Facultad de Psicología de la UBA. Y me llevó, fuimos hasta la Facultad de la UBA, me hizo ver la cámara Gesell, me hizo conocer la facultad. Y entonces me miró, y acá es mi error de haber ido otra vez, cuando salimos me dijo, tenés que agradecer que la facultad en la que vos estás, el trato es más personalizado, porque acá estudian hacinados. Y entonces era como toda una cuestión en la que yo no sabía si me estaba alentando o si me estaba tirando abajo con lo que yo estaba haciendo como carrera, ¿no? Eh, yo soy una persona que pregunta mucho en clases, que le gusta opinar y debatir, y siento que eso también hizo mucho ruido para mí con este tipo de personas a las que a veces le molesta que el alumno sea el que intente mover un poco el conocimiento. Pero me ha tocado tener alumnos desde esa perspectiva también, y yo lo siento como muy valioso, porque es también demostrar que están interesados, que quieren saber, que se atreven a equivocarse dentro de una clase para no cometer otros errores después. Entonces siento que el recorrido fue como muy lindo por momentos, pero que por otros, quienes tal vez uno siente que con los que puede confiar y tener contención, no estuvo, por lo menos para mí. Y encontré más contención en tal vez esos docentes que uno dice no me van a dar ni bolilla, que en quien tal vez uno espera que sí esté ahí para sostenernos. Eh, no sé si vos tenés Deja alguna una experiencia. lección. Yo creo que la facultad termina siendo un poco de ese ensayo para la vida, ¿no? Para la vida adulta, para lo que es el mundo laboral. Eh, en las consultas, muchas veces ayer mismo hablábamos con una consultante la cuestión de cómo poder involucrarte, pero tener ciertos límites en la cuestión laboral, ¿no? O en la facultad, hasta dónde tener tus expectativas, poner tus expectativas, tu afecto y qué esperar, ¿no? Y yo creo que en la facultad, con las distintas experiencias que tuvimos con figuras de autoridad, vamos aprendiendo un poco de eso también, porque hay quizás una persona que a mí me dio la mano, a vos te hizo algún comentario que no. Quizás otro profesor que yo esperaba o una materia que yo estaba mucho más ilusionada y fue una desilusión total. A mí me pesaba mucho la cuestión de la edad, ¿no? Yo venía de vivir sola en una gran ciudad, estar en Sao Paulo, en Campinas, en Brasil, y venir, estar el primer año como alumna interna en un pueblo de 3.000 habitantes en otro país y que mis compañeros tengan 17 años, 18 años y no solo en cuestión como sentirme un poco excluida, eh, también sentir que había algo del que yo me estaba perdiendo, ¿no? Como que ellos están haciendo algo y yo estoy reatrasada. Y en mi segundo año tuvimos ya algunas materias un poco más prácticas y recuerdo de haber hecho unos trabajos y realmente no saber qué estaba haciendo con mi vida y que la profesora, creo que en su momento fue directora de la carrera, me dijo, Gaby, vos ya tenés herramientas de una buena psicóloga y no terminaste la carrera. Como que me tiró eso y yo dije, ¿qué es una buena psicóloga? Ni sé qué es todavía ser un psicólogo. Y eso como que me tiró una motivada porque tuvimos materias, por ejemplo, con profesores que vinieron de la UBA y que teníamos 6, 7 horas cátedra y yo no podía participar. Yo me iba a la biblioteca y estudiaba esa materia. Y recuerdo que fuimos dos o tres los que aprobamos el parcial y yo no había asistido a más de una clase porque necesitaba otra dinámica y tuve esa experiencia de ser autodidacta. Y cuando llegamos al el final era obligatorio, pero yo no tenía las asistencias y era de las únicas que había aprobado. Después recuerdo que los parciales se dieron para llevar a casa para que los chicos terminen de hacerlo
en casa los parciales para poder Sí. avanzar. Fue Teoría la... psicoanalítica, creo que todos odiamos Sí, esa materia de física. profunda, decía. Profunda uno y dos. Y hubieron otras materias que por ahí no coincidís con el profesor y sentís que no avanza muy bien. Y hoy como docente entiendo que cada docente está pasando por su proceso, que muchos no tienen nada que ver con la carrera, que a otros les falta didáctica, ¿no? Y por ahí va. Pero tuve experiencias positivas y experiencias muy pesadas, como pasar a profesional, porque yo tenía casi 30 años cuando terminé la carrera. Y eso para mí fue muy pesado, porque si bien yo tenía una experiencia de vida, eh, la experiencia que estaba teniendo y sentir que yo estaba atrasada, eso persistía y se veía materializado como llegando al final de la carrera. Y si bien yo hice los años de teoría, fui uno de los 10 2 alumnos que lo hice completo, en la materia previa a la tesis, se me trabó, estuvo un año sin, después cambiaron las reglas y al final nada de eso importaba, pero yo ya había atrasado los años, lo que me dio posibilidad de hacer otra carrera y terminar otra carrera también. Eh, pero se juntan muchas expectativas y creo que en la psicología, como en algunas otras carreras, no sé, abogacía, por ejemplo, las opciones son muchas y cuando son muchas opciones, uno por ahí a veces se pierde también. Entonces, buscar, si yo pudiera volver en el tiempo y hablarme a mí misma, buscaría un poco más donde yo sentía mi vocación y las personas con las que yo me conectaba, abrirme un poco más y ser un poco más como Abby, de decir, pregunto, voy, y no retraerme tanto en mis inseguridades. Sí, yo siento que eso que me pasó en ese primer año me permitió a mí tomar una postura que después con el tiempo entendí que más que un mecanismo terminó siendo un recurso, y fue el de decir, ok, alguien está dudando de que yo puedo hacer esto que me gusta, voy a terminarlo y voy a demostrar que sí puedo y que sí me gusta y que sí voy a ser esa profesional con la cual yo sueño en convertirme. Ese comentario no lo recibí de esta persona solo en primer año, lo recibí en segundo y lo volví a recibir en cuarto, cuando pasó una situación familiar de salud que hizo que yo me tenga que cambiar de facultad, ¿no? Y cuando terminé en el 2018, estamos hablando de que yo arranqué en el 2011, terminé un título intermedio, en el 2018 termino después de muchas trabas para que me terminen de hacer los pases de materias. Cuando hago mi trabajo final integrador, yo en la dedicatoria la menciono sin mencionarle. Y pongo, agradezco a esta persona que dudó de mi capacidad y de mis ganas de querer convertirme hoy en la persona que soy, en la profesional que soy, porque si tal vez nunca hubiera sido así de dura o de cruel como yo lo consideré en ese momento, no me hubiera redoblado a mí misma la apuesta de demostrarme que yo lo que elegí estoy convencida porque con el tiempo me enamoré de la carrera y porque lo quiero hacer. Y cuando rendí el TFI, que salí a festejar con mi familia, mi mamá me dijo, ¿a quién sería la primera persona que le mandarías la foto del título? Y yo le dije el nombre de esta persona, de esta docente. Y me dice, ¿por qué? Porque quiero que vea que en realidad lo que provocó en mí fueron más ganas de querer terminar y que en algún punto yo estoy orgullosa de lo que hice, no importa el tiempo que me llevó. Y paradójicamente, hoy uno de sus hijos también está en el mundo de la psicología y también trabaja a través de las redes. Ella sigue ejerciendo como psicóloga y no nos volvimos a cruzar desde esa experiencia, ¿no? Pero siento que un poco es también como uno toma ese tipo de comentarios en el medio del recorrido y cómo se posiciona. Yo lo usé como trampolín, dije yo, a mí nadie me va a decir que esto no lo puedo hacer, porque si no, me hubieran dicho, no da tu perfil, andate a tu casa el primer día que me anoté. Entonces, siento que eso nos pasa mucho como estudiantes, cuando a veces ponemos muchas fichas en cierta fantasía o expectativa de algo,
y alguien viene y te la baja de un ondazo por distintos motivos, o a veces un docente falta su ética haciendo un análisis de tu perfil como estudiante, siento que en esos momentos es donde más uno tiene que repreguntarse por qué eligió lo que eligió hacer, por qué eligió psicología, cuál es la finalidad, cuál es la utilidad que le ve, qué quiere Claro, hacer si, con ese si bien estamos conocimiento. hablando de la facultad, yo creo que ya profundizamos en una experiencia escolar general, porque mi familia toda tiene muy viva mi experiencia escolar, que fue un desastre, en donde, bueno, había una materia que me iba bien en redacción, ¿no? No sé cómo le dicen acá, pero utilizaban mis redacciones en las clases de los cursos que estaban más grandes que yo, digamos. Pero yo no sé cómo terminé la escuela, porque yo tenía notas como 2,5, 0,5 en las materias de matemática, física, y realmente las sufría mucho. Por un lado, tenía un hermano campeón de todas las Olimpiadas de matemática, me daba clases y miraba mis cuadernos y mis libros y habían dibujos así fuertísimos, si lo vas a analizar psicológicamente, y malas palabras, cosas que yo estaba haciendo en clases mientras no podía entender. Entonces creo que en algún momento tendremos que hablar un poco del sistema educacional por general en sí. Hoy no nos vamos a ir por ahí, pero es una cuestión que nos lleva mucho tiempo, gran parte de nuestra vida. Yo tengo 37 hoy, estudio desde los 4 años, me llevan a la escuela, o sea, son muchísimos años, muchísimo dinero, la mayor parte de las horas de mi vida. Entonces es natural que las expectativas sean altas. Es natural que yo piense que con eso yo voy a hacer mi vida, yo voy a poder sostenerme económicamente, yo voy a poder tener satisfacción y plenitud con mi carrera, con el camino en el que hago, y termina siendo un poco ilusorio porque la vida no es así. Lo que quiero decir con eso es que con los piedrazos, los portazos, las dificultades, tenemos la posibilidad de crecer. ¿Sí? Totalmente. No es solamente yendo a la escuela y cumpliendo con las buenas notas y avanzando en lo que se propone en el sistema de la facultad y el sistema escolar, sino esas experiencias del día a día que nos mueven, que nos permiten realmente tener un crecimiento y hacer de la carrera que sea que elijamos, pero en este caso principalmente la psicología, hacer que sea posible y que tenga sentido y significado nuestra tarea del día a día. Sí. Y entender también que todo ese aprendizaje que obtenemos, en este caso estudiando psicología, se derriba un poco el mito de que vamos a estar 24/7 solo pensando en ese contenido que fuimos aprendiendo e incorporando. Porque también uno dice, no sé, yo le pongo el ejemplo a mis pacientes siempre cuando hablamos de un concepto nuevo, y le digo, bueno, ahora lo vas a ver en todos lados. Cada vez que vos hagas algo, que hables con alguien, vas a estar pensando en esto nuevo que aprendiste. Y, y me gusta pensar en que la carrera también nos provoca un poco esto, ¿no? El replantearnos desde el estudio de un montón de teorías, de autores, de perspectivas, de áreas, qué pasa con nosotros y qué es lo que necesitamos a veces pulir para poder hacer un buen trabajo o convertirnos en ese profesional eficiente y capaz que va a trabajar con alguien más, no importa el área a la que te dediques dentro de la psicología, siempre va a haber un otro que va a recibir eso de vos, que va a escuchar eso que tenés para decir, y al que también en algún punto todo lo que vos termines devolviendo o infiriendo va a generar un impacto. Entonces, Y así como un profesor me habrá hecho un comentario y me habrá tirado como que eso no era para mí, me tiró abajo, yo también tuve consultantes que abandonaron terapia y que eso en su momento me hizo sentir realmente eso no era para mí.
¿no? Entonces son cosas por las que uno pasa. Totalmente, totalmente. Y quitarle el peso en que la carrera que uno está haciendo, en este caso vamos a hablar de manera específica psicología, va a venir a resolver, a suplir o a sanar un montón de cosas que cada uno tenga. Yo, por ejemplo, tomé terapia después de recibida, porque sentí que mi foco atencional quería estar solamente en el estudio, no en otras cosas que pudieran atravesarme. Una vez que me recibí, sí, busqué una terapeuta, que es hasta el día de hoy la que veo con cierta eventualidad. Hablo de procesos, hablo de mis pacientes, pido ayuda en algunas situaciones, pero tiene que ver con lo que a cada uno también le genera un bienestar y más comodidad para poder desenvolverse y estar más tranquilo. No ponerle el foco a que o con la psicología te vas a morir de hambre o te vas a hacer millonario, no ponerle el foco a que la psicología te va a resolver todos tus problemas o te va a tener todas las respuestas que vos estás buscando, sino entender que también en ese recorrido de altibajos, de personas que acompañan y personas que tal vez desalientan, uno también puede posicionarse frente a eso para ir aprendiendo y ir aceptando o ir incorporando las estrategias que de verdad les funcionan y le resultan útiles. Eh, entonces pienso en tal vez el beneficio o tal vez el privilegio que tuve de estudiar en una facultad donde sí los alumnos estábamos muy contenidos, a pesar de haber pasado por una experiencia un poco desagradable, así todo, realmente fue un privilegio contar con eminencias de la psicología a nivel argentino en una clase para 20 personas. Fue increíble contar con gente que eran como los número uno en sus áreas, escritores de libros, de teorías y de técnicas, como un docente. Tal vez esas experiencias en otro lugar no las hubiera aprovechado desde ese lugar de absorción y capaz me hubiera reinventado de otra forma si mi realidad hubiera sido otra. Pero siento que también hay que ser muy realista con la sobrecarga que uno le pone eh, al estudiar psicología, más allá de la vida en general, ¿no? Porque a veces esperamos o le exigimos mucho a un aprendizaje académico, cuando en realidad es un 50 y 50. El 50% de lo que yo aprendo versus el 50% de lo que hago como sujeto con eso que aprendí también, para mí, ¿no? Yo he tenido compañeros que estudiaban 2 meses antes para un parcial porque querían entender y saber todo bien, de manera muy detallada. Y yo estudiaba 2 o 3 días antes y a mí me resultaba y me era útil y hasta el día de hoy tengo el conocimiento en la mente. Entonces es aprender también qué cosas nos van acompañando y van siendo útiles en ese recorrido. Siento que hoy por hoy es muy fácil escuchar en las juventudes, voy a estudiar psicología para poder escuchar gente y ayudarlo a decidir, o a acompañarlos en su recorrido de vida, y poco se sigue conociendo de manera real, no sé si como cuando yo lo elegí, sobre qué implica el mundo de la psicología. Y está bueno empezar a descubrir lo que tiene la mente del ser humano, las opciones, las probabilidades, lo que nos pasa y qué podemos hacer con todo eso. Porque si no terminamos en una situación muy limitada de elecciones y de posiciones. Y nuestra carrera no es una carrera que sea limitada, todo lo contrario. Constantemente hay avances, hay descubrimientos, hay especializaciones que se ramifican. Entonces yo siento que es una muy buena forma de pensar en que esta carrera te permite reinventarte. Constantemente, sí. Es una carrera que, si bien yo digo siempre que la identidad de uno debe poder separarse de lo que uno hace, nosotros no somos solamente lo que hacemos, ¿no? A mí me preguntan, bueno, háblame de vos, lo primero que pienso, soy psicóloga. Bueno, mucho más que eso, ¿no? Tengo muchas otras facetas en mi vida, pero en el caso de la psicología es una carrera que constantemente te atraviesa y que la vida atraviesa tu carrera todo el tiempo.
la carrera sí nos enseña, por lo menos en mi experiencia, a separar cuando necesario, pero es cuando necesario realmente. Creo que el exceso también de separación, en el caso de la psicología, puede ser negativo y todos los que estamos involucrados con la psicología, ya sea estudiando o trabajando, hemos tenido la experiencia de que esa separación demasiada también puede sentirse como dañina, ¿no? De cierta forma para quien lo recibe y para quien lo está haciendo también, porque no termina de tener la efectividad que le gustaría en su trabajo o en sus intenciones. Pienso que la psicología está pasando por un momento difícil, sin embargo muy lindo, difícil porque creo que es una de las carreras más subestimadas y poco valoradas y que debería estar conectada desde adentro con todos los sectores de nuestra sociedad, desde Ujú. adentro, ¿no? Sin atajos, ¿no? Yo no voy bueno, tengo un psicopedagogo en la escuela, sí lo necesito, pero también necesito un psicólogo laboral, también necesito un psicólogo, aunque sea, si no consigo un especialista. En la clínica, bueno, yo tengo un coach que viene a cada tanto de mi empresa, pero ¿qué base tiene? ¿Trabaja con la motivación? Bueno, ¿cómo vamos a sostener esa motivación? Necesitamos ir más profundo. En la política, en el área de salud, realmente es necesario, hace falta, pero la psicología toca partes muy profundas y lleva a la responsabilidad y no a los atajos, ¿no? No es la gratificación inmediata, sino algo que se pueda sostener en el tiempo y generar resultados de grandes resultados, ¿no? A lo largo del tiempo. Y para eso es un trabajo que toca cosas que no nos gusta, que duelen. Una vez escuché a una actriz en Brasil, le preguntaron, bueno, ¿y te gusta ir a terapia? Y yo dice, mira, yo si me quiero divertir, me voy al parque. O sea, la terapia no es diversión para mí. Yo sé que va a ser algo difícil, yo sé que va a ser desagradable, incómodo, pero yo sé que voy a tener resultados. Y Totalmente. eso es algo que me fui dando cuenta mientras estudiaba la carrera, antes de tener mi experiencia con un equipo interdisciplinario de psicoterapia y de psiquiatría. Me fui dando cuenta de eso, ¿no? Por eso Ujú. creo que sentí la motivación de terminar y hasta en mi libro lo comento al principio, que recuerdo que antes de cada parcial, mi oración era si puedo ayudar a una persona, voy a estar contenta. Quizás no una persona en toda mi vida, pero una persona de cada vez, voy a estar haciendo lo que sé que debo hacer y para lo que estoy dedicando mi vida. Y creo que va por ahí. Creo que el psicólogo va por Sí, este camino un poco. siento que es una carrera que en su recorrido y en su proceso invita como a muchas cosas, a aprender, a deslumbrarnos, a frustrarnos, a reconocer la miseria humana ajena y propia y a Ujú. cuestionarnos un montón de cosas. Pero a pesar de todo eso, es confiar también en que ese proceso tiene un gran resultado y una satisfacción muy grande porque permite ampliar un panorama, un paradigma y un campo laboral muy grande y poco explotado hoy por hoy. Entonces, es confiar también en que hay alternativas de aplicación de lo que uno termina estudiando y romper con el paradigma de que no podemos elegir dos orientaciones para trabajar como terapeutas. Siento que también está como mucho ese tabú en medio de la cursa de la carrera. Si vos te recibís, tenés que elegir una orientación y solo dedicarte a eso. Y la verdad que a veces el equilibrio está en tener otra opción, otra área laboral que te genere satisfacción, que vos puedas también tener como ese balance y ese control, y en algún punto la organización de poder cumplir con esos dos roles. Entonces, siento que también a través de este podcast vamos a ir hablando como de un montón de temas
que lo que van a buscar es quitar ese estigma que existe frente a esas etiquetas, rótulos o a esas, perdón, a redefinir conceptos para poder también repensarnos desde otro lugar, no solo desde el rol profesional, sino de lo que atravesamos como seres humanos en nuestra vida cotidiana. Y pensarnos la profesión y la carrera para quien es consultante y está escuchando porque le interesa la psicología, en como una esencia de vida que te lleva a transformarte, transmutarte todas las veces necesarias y adaptarte, eso como base del ser humano, porque nadie nos enseña, y creo que ni en la facultad ni en la escuela, eh, que nosotros tenemos el derecho y la posibilidad de probar, de intentar. Y realmente con el abanico que hay de opciones, de información, de posibilidades, es muy importante que uno pueda filtrar y a través del autoconocimiento saber qué es lo que le va a servir a uno y probarlo y poner Totalmente. en práctica. Sí, me parece re lindo este mensaje para poder cerrar el podcast de hoy. Y bueno, y nos estaremos encontrando entonces en un próximo episodio de Anatomía de la Mente Psi para poder descubrir un poco más este mundo sobre la psicología y todas sus teorías y conceptos que le involucran. Gracias por acompañarnos. Gracias.